Hoy quiero empezar una serie sobre la familia. And today I want to start a series about the family. Esto ha estado en mi corazón desde hace mucho tiempo It's been a desire that's been in my heart for a while. y pues decidí comenzar ahora. And, I decided to begin today. Yo creo firmemente que el concepto de familia es parte del ADN de nuestra casa, Ecclesia USA. I wanted you guys to know that that the concept of the family is part of the DNA of our church, Ecclesia USA. ¿Cuánto lo creen? How many believe in that? Amén. Amen? Y mi esposo siempre decía, Ecclesia es una familia, right? And my husband would always say, Ecclesia is a family, right? Y el hecho de que, bueno, en nuestros inicios andábamos como una gran familia, todos a todo lugar, ¿verdad? And when we first started at the church, we looked like a big family going all together. Eso es lo bonito cuando uno empieza, no somos muchos y podemos ir juntos a todo lado. That's one of the benefits of, being small, that you can go anywhere and you're always together. En el Olive Garden de Tyson Corners ya nos conocían. At the Olive Garden at Tyson's Corner, they Después de la already knew us. iglesia, When church was over, llegábamos allá y we would el get there. administrador, oh, pastor, Ecclesia, ok, él ya sabía que tenía que preparar muchas mesas. And they knew that they had to set aside a bunch of tables for us. Y el hecho de ser familia, aprender a ser familia es algo que está en la voluntad de Dios. And the act of being a family is actually in God's will. Así que estaré en esta serie hablando sobre el concepto de la familia, I'll be talking in this series about the concept of a family, la restauración de la familia the restoration of a family, y el concepto de la iglesia como la familia de Dios. and the concept of the church as the family of God. Luego estaremos tocando los roles de cada miembro de la familia. Eventually, we'll be touching on the different roles of the members of the family, El rol del esposo y de la esposa, the role of the husband and the wife, el rol de los padres, de los hijos, the role of the parents and the children, el ministerio de la familia. and even the ministry of the family. Así que yo creo que va a ser una serie muy linda y de mucha bendición. So I believe it's going to be a great series, and it'll be of great blessing. Amén. Así que vamos a empezar con lo que es la importancia o el concepto de la importancia de la familia. We're going to start with the importance of what the family is, the concept of the family. El Señor bendiga su palabra. And we'll begin with the word of the Lord. La familia en sí ha sido y es muy importante. The family has been and is very important. Y el hogar o la familia ha sido la unidad básica de cualquier sociedad en el mundo. And the home or the family is the basic unit of all society. Le llaman la piedra fundamental sobre la cual es construida una sociedad. It's the fundamental rock over which everything is built. Y cualquier sociedad, cualquier cultura que no enfatice la importancia del núcleo familiar es una sociedad que eventualmente caerá. And whatever society that doesn't emphasize the importance of the nuclear family and permits or promotes it will eventually fall. That society will be destroyed. Y eso ha sido demostrado a través de la historia. And this has been shown throughout, the long history. Uno de los ejemplos más vívidos que tenemos es la historia del Imperio Romano. One of the most classic examples that we see is in the Roman Empire. No sé cuántos han oído hablar del Imperio Romano. I don't know how many of you have heard about the Roman Empire, Cuán grande fue en su tiempo. how expansive it was in its time. Dominó casi todo el mundo por donde ellos estaban. It dominated Todo the el known área. world. Y este tipo de sociedad del Imperio Romano tenía valores muy interesantes. And this type of society had important values.
En un extracto que saqué de lo que se decía acerca de este imperio, decía, los valores morales de los romanos estaban profundamente arraigados en su cultura. The moral values of the Romans was profoundly rooted in its culture, Y estaban moldeados por su historia y sus creencias. and it was molded by its history and beliefs. Los romanos pusieron un fuerte énfasis en virtudes como el coraje, la autodisciplina, la lealtad y el respeto a la autoridad. The Romans put a lot of their emphasis on the virtues such as courage, autodiscipline, loyalty, and respect of authority. Y la idea de la piedad o deber hacia la familia. And the idea of pietas, or obligations to the family, Era también una idea que se transmitía hacia sus dioses y hacia el Estado. it was also an idea that was transmitted to the state or their gods themselves. Y la familia era considerada como un pilar en su orden social. And the family was considered a pillar of the social order. Sin embargo, a medida que fueron expandiéndose, Even though as time went on, tuvieron divisiones internas there were y internal divisions, hubo intereses egoístas egoistical interests, y todo eso fue llevando al Imperio Romano a una decadencia política y a una decadencia moral. all this pushed the Roman Empire into political decadence, moral decadence, Hasta que se produjo su caída total. until its total fall happened. Y analizando un poco también, comparando tal vez con el país donde estamos viviendo, la primera potencia mundial hasta hace algunos años. And we can also see this in the country that we're living in. That's been like this up until a few years. Estados Unidos ha sido considerado pues una potencia con muchos valores cristianos. The United States was considered a country with a lot of Christian morals and values, Y con muchas virtudes de trabajo, de desarrollo, de respeto en with a esta lot of sociedad. values of trust, hardworking values, development, Ya. Y había mucho respeto hacia la autoridad. and there was a lot of respect towards authority. Pero últimamente estamos viendo que todos esos valores cristianos, todas esas virtudes que adornaban esta sociedad americana han ido poco a poco decayendo. But as we've seen, all of these Christian values have been deteriorating little by little. Y así como también podemos ver su pensamiento ha sido influenciado por otro tipo de pensamiento ya no cristiano, ya no con esos valores como antes considerábamos, y entre ellos el concepto de la familia. And we've seen that way of thinking has been replaced by a different way of thinking, where before, we would see the family as a pillar of the community. Sí, ha empezado a haber un concepto diferente de lo que Dios considera lo que es la familia, There's been a different concept of what God considered the definition of a family. y eso ya ha sido puesto hasta en el currículum de las escuelas, lo que es familia. And that's been changed even in the curriculum of the school for the children of what it is to be a family. Entonces, para mí es importante que nosotros recordemos y sepamos el concepto de Dios de la familia. So for me, I believe it's important that we go back and see what God defines the family as, Y lo podamos transmitir a nuestras generaciones. and then we can transmit that to the future generations. Porque si en nosotros no está claro ese concepto de familia, no lo va a estar en nuestros hijos. Because if we don't understand the concept of the family, we won't be able to transmit that to our children.
Ahora, si en lo natural la familia ha sido una piedra fundamental, también lo es en lo espiritual. Now, if in the natural the family has been a pillar, it's also the same way in the spiritual sense. Es muy importante para una sociedad que el concepto de familia sea establecido para que haya éxito en esa sociedad. It's very important that the idea, the structure of a family be instructed so that there could be success in society. El hogar o la familia es también muy importante que nosotros sepamos qué significa la familia, cómo la ve Dios. Eso también va a dar lugar, éxito y solidez a la iglesia de Cristo. And the home is also important for the success and the survival of the church. En Génesis 2:24 se da el inicio de la primera unidad familiar. In Genesis 2:24, we see the initial of the first family unit. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. And that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Y en Génesis 1:27 y 28 dice, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds of the sky and over every living creature that moves on the ground. Aquí claramente Dios está estableciendo cómo es la unidad familiar y de qué está constituida esta unidad. Básicamente es la unión entre un hombre y una mujer. Here, God is showing quite simply what the definition of a family is, right? Of what matrimony is. It's between a male and a female. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. And that's what the Word of God says. Y ese es el concepto de unidad familiar que en nosotros tiene que estar claro. And that's the concept of the family unit that needs to be clear to us. Sin embargo, ahora se llama familia a otras opciones también. Unfortunately, today there are different versions of what family is defined as. He visto algunos textos de los niños pequeñitos y dice, mamá, mamá, el hijo, familia. I've seen some texts that say, that show mother, mother, child, family. Otro, papá, papá, hijo, familia. Another one that might say, a father, father, child, family. Entonces ya no hay solo un concepto, un hombre y una mujer. So now there's y no un more hijo, just one familia. concept of having just Ya hay a man and a tres woman. conceptos que están introduciéndose para lo que significa una familia. Now we have at least three different concepts of what the definition is now of a family. Y ahora si lo vemos así, hay momentos, algunos dicen, bueno, se está dando eso en la sociedad, ¿qué podemos hacer? Well, some of you might say, well, that's what's happening in today's society, so what are we going to do about it? Pero si nos damos cuenta y si realmente vemos hacia dónde está apuntando esos conceptos, But if we truly understand what these concepts are pointing towards, están apuntando a desbaratar los principios y los conceptos de Dios. they're pointing to dissuading the concepts of the definition that God put for a family. Es verdad que en la sociedad se han ido dando situaciones y casos que se han presentado, pero eso no quiere decir que eso es familia. Now there have been examples where there have been different types of situations, but that doesn't represent what the family structure should be.
Ahora, como también en algunas conferencias se ha visto, a veces hay que tener mucho cuidado cuando uno dice estas cosas. And sometimes in a lot of these conferences, people say, you got to be careful when you say these things. Porque hay gente que se pone sensible cuando hablas de estas cosas. Because there can be people that might be Right. very sensitive when you talk about these things, right? Y ahora se está usando mucho de esa sensibilidad para acallar lo que es lo correcto. And so now, because of that sensitivity, it's being used to stop, to quiet, God's version of what a family is. Y eso ha tenido inicio también en el principio de la creación. And if you think about it, that's also been something that's happened at Si the nosotros- beginning of creation. Si nosotros podemos ver exactamente qué ha pasado en el jardín del Edén, If you take a look at what really happened in the Garden of Eden, en el principio dice que Dios creó a Adán y Eva, in the beginning, the Bible says God created Adam and Eve, varón y hembra los creó, male and female, He a created su them. imagen los creó, In His image, He created them. y la comunión que Dios tenía con Adán y Eva And the communion that He had between Adam and Eve, era íntima, It was era intimate. diaria, y ellos solo escuchaban la palabra de Dios. and the only thing that they heard was, God's voice. Pero However, en un momento dado at a certain moment, se ve que Eva empieza a oír otra voz. at a certain point, you hear that Eve begins to listen to another voice. Entonces, del aprender a caminar haciendo y oyendo la palabra de Dios, pasaron a otra forma de vida. So from learning to walk and live, listening to the voice of God, they turn to living and hearing a different voice, a different way of life. Ahora, ¿qué es lo que pasó con Eva? Now, what happened with Eve? ¿Qué es lo que Satanás activó en la humanidad? Well, now, what did Satan activate? Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos vivir por la palabra de Dios, obedecer lo que dice Dios, ¿verdad? Now, the Word of God says we need to live by the Word of God, right? Pero Satanás, la serpiente antigua, llevó astutamente a la mujer y luego al hombre a vivir no solo de la palabra de Dios. But the serpent, Satan, he actually, in a very subtle way, led Adam and Eve to live in a different form of way without the Word of God. ¿Saben qué es lo que activó Satanás en el ser humano? Do you know what Satan activated in the human being? Sus sentidos, Their feelings. sus sentidos. Their feelings. Por eso hay gente que se siente muy afectada That's why people feel por very ciertas cosas que se affected dicen, by certain things that are said, aun cuando sea la palabra de Dios. even though they might go against the Word of God. Pero si se dan cuenta es cómo Satanás sutilmente llevó a Eva. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? But that's, if you realize, that's how Satan subtly got to Eve. You know what happened in that moment? Eva escuchó otra voz Eve heard a different voice, y que le llevó a cuestionar la palabra de Dios. which led her to question the Word of God. Luego la guió a mirar y vio que el fruto era bueno. And it made her go and look and see that the fruit was okay. Y luego lo llevó al sentido del tacto, a tocar. Y dice que Eva tomó del fruto And it led her to go and take that fruit. y luego activó el sentido del gusto. And Comió it del activated fruto. that sense of want, and she took a bite out of that fruit. Si ustedes se dan cuenta, You understand? sentido del oído, sentido de la vista, sentido del tacto, sentido del gusto. Do you understand that it activated the different senses, ¿Se the están sense of dando touch, cuenta de la sight, trampa hearing, que taste? se inició en ese momento? Entonces, por eso que a partir de entonces la humanidad ya no empezó a vivir por la palabra de Dios, So from that moment, all of a sudden humanity stopped sino que living by the Word of empezó God, a activarse sus sentidos. but actually humanity Entonces, began to ¿cómo activate te its senses. sientes? So how does ¿Cómo it feel? tú ves? How do you see? ¿Cómo tú How do you crees? believe? Es que empiezas a vivir, That's how you begin to live, right?
right? ¿Se están dando cuenta? And do you understand now? Entonces, de ahí es que ahora la rebelión del ser humano una vez más se está mostrando en su orgullo So once again, you see in the rebellion of de humanity, que it's se beginning to show respete sus pensamientos, sus sentires, su forma de gustar las cosas. humanity wants ¿Sí me dan its se dan senses to cuenta be el appreciated. cambio que ha habido? Do you see the change that's happened? De aprender a oír la palabra de Dios, We went a from seguir listening la to the palabra de the Dios, word of a God, obedecer la to palabra follow the de word of God, Dios, to obey the power of God, the word of Ah, the Lord, oír tu propia voz, to listen to your own voice, seguir tus sentimientos, follow your seguir lo feelings, que tú crees follow what you believe, y cuestionar la palabra de and then you Dios. question the word of God. Y decidir si la And then you tomas decide whether you take it o la dejas. or you reject it. Ese es el estado ahora en el cual el That's- hombre natural está viviendo. That's the state in which the natural Y man en is ese living now. estado natural él está exigiendo sus derechos. It's the state in which the natural man Porque is está haciendo una sociedad, una demanding his humanidad rights. totalmente alejada de los principios de la palabra You're de starting to Dios. see a society that's Y esa es la that's turning gran away from the word of God. victoria de mentira que ha tenido Satanás sobre la humanidad. It's incredible to see the lies that Satan has had over humanity, Cuestionar la palabra questioning de the word Dios. of God. Y ahora el pensamiento moderno And now the modern way of thinking, todo lo cuestiona, todo lo pone en duda. they question everything. Ya no hay esa fe o esa dependencia total y absoluta de Dios. Now there isn't that dependence, that absolute dependence on the word of God. Y esa es nuestra tentación ahora. And that's our temptation now. Cuando nosotros conocemos al Señor When we y get lo to know the Lord recibimos como nuestro Salvador, and we receive him as our Savior, tenemos que aprender también a recibirlo como nuestro Señor, we also have to learn to receive him as como our Lord, aquel que manda sobre nuestras vidas. like the one who's in charge of our No lives. como aquel a quien vamos a decidir o no obedecer. Not the one where we're going to decide whether we obey him or not. Hace unos días salió el testimonio de un hombre que me impactó. A couple of days ago, I heard a testimony of a person that impacted me. Decía, he estado con 600 hombres. Yo dije, oh my God, ¿qué es esto? He's been with 600 men. He's like, oh Ese Lord, what's that? título para un hombre que estaba predicando la palabra de Dios. He's a man that was, preaching the word of the Lord. Y él explicaba su testimonio. And he explained his testimony. Y él justamente describía esta situación que había pasado en la humanidad. And he specifically spoke about this situation that happened in humanity. Y hasta que él dice, yo recibí al Señor He's like, I received the Lord en mi corazón, in my heart, pero dentro de mí but inside of me, yo luchaba there was a struggle contra esa inclinación against that hacia lo que inclination no es natural. towards what was not natural. Entonces yo decía, ¿por qué? And I said to myself, why? ¿Por qué sigo con estas inclinaciones en mí, siendo que yo he recibido a Jesús como mi Why Salvador? do I still have these inclinations even though I've received Jesus as my Y Savior? por 11 años And for 11 years, estuvo él en ese conflicto. he was with this conflict. Hasta que alguien en un país extranjero Until someone escuchó from a foreign decir, country- es que tú no has recibido a Jesús como tu Señor. It's that you haven't received Jesus as your Lord. Todavía tú te guardas el derecho de decidir sobre tu vida. You still kept that want of Y being no le the has Lord over your dado own el life. derecho a Dios And you haven't de given God the right dirigir tu vida. to Para él move, fue to guide una your life. increíble revelación. For him, it was an incredible revelation. Y él dijo, And he said, Señor, Lord, no me importa, I don't care. no quiero saber nada más I don't want to know I don't de want to hear nada. about Yo anything. te pido que seas mi Señor, I just want you to be my Lord, no solo mi Salvador. not just my Yo voy a Savior. obedecer tu palabra, I want to obey no your word, importa qué. no matter what. Tú vas a controlar mi vida. You will control my life, Lord. Y algo que también le dijeron,
Cuando haces eso, And something cuando that happens when you do that, Dios, Jesús when está God, when en Jesus ti, is in you, tú puedes tomar autoridad you can take sobre authority toda mentira, over sobre all lies, toda opresión, over all sobre oppression, todo engaño, over y all puedes echarlo life, fuera de tu and vida. drive it out of your life. Porque ante la autoridad de ese gran Dios no hay nada que pueda quedarse. Because in the face of the authority that God has given you, nothing Y can él stand tomó in the way. autoridad sobre ese espíritu de homosexualidad And so he was able y to lo conquer echó that fuera spirit of de su homosexuality vida. and Y drive por it out of his life. primera vez en toda su vida, And for the desde first su time in his entire infancia, life, él sintió la libertad he felt the freedom de ser un hombre libre y completo a para la man that was gloria free de Dios. for the glory of God. Y yo creo que es bien importante, hermanos, para nosotros en este tiempo, It's really important for us in this time reforzar, to reinforce, entender los understand conceptos the concepts de la palabra de Dios of the Word of y lo God que Dios dice and what God acerca says de la in familia relation to the family, y poderlos transmitir a los demás and be able to transmit en that el to amor others, y en la unción del Espíritu Santo. the love and want of the Holy Spirit. Ahora, vamos a entender un poquito más qué cosas definen lo que es una familia en un sentido general y también de acuerdo a la palabra de Dios. Now we're going to talk about what's a definition of a family in regards to the Word of God. Hay varias maneras como se define la familia en There's el many ways diccionario. to define a family. Dice que es un grupo de personas A group of people con ascendencia común. that live together. Ascendencia común quiere decir que de antepasado viene el otro, entonces somos, Ancestry, Yeah. with common ancestry. ese es un grupo de personas, así lo definen. También definen a la familia como un grupo de personas que viven bajo un mismo techo A group of y people bajo that la live dirección de alguien, under the same de una roof. cabeza. Generally under one leader. Y otra definición dicen que es un grupo de personas relacionadas con características y propiedades comunes. Another definition is a group of people related to similar characteristics and properties. También definen a la familia como la unidad básica de la sociedad que tiene como núcleo dos adultos que viven juntos y que cooperan con el cuidado y la crianza de sus propios hijos o niños adoptados. Another definition is the basic unit of society in which, as a nucleus, two adults living together and they cooperate in the raising and taking care of their own children or adopted children. Ahora, esas son definiciones del diccionario. Now, those are Ahora, definitions in the dictionary. ¿qué definiciones nos da la palabra de Dios? Now, what definition does the Word of God give us? En el Antiguo Testamento, la familia era una unidad muy cercana, In the Old una Testament, estructura familiar the family was very close, y que era donde Dios se comunicaba con la cabeza, con el hombre. and it was in one in which God communicated with the head of the family. En Génesis 7, del 1 al 7, podemos ver el ejemplo de Noé, donde le dice Jehová a Dios, entra tú y toda tu casa en el arca. In Genesis 7, 1 to 7, the Lord then said to Noah, "Go into the ark, you and your whole family." Y ese concepto va un poco con el diccionario, donde dice que son personas adultas viviendo juntos bajo el liderazgo de una persona. It's one in which the definition talks about more than just one person. Y luego en el final del verso 7 le dice, entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. And then at the end of verse 7, it says, "And Noah and his sons and wives and his sons' wives entered the ark to escape the waters of the flood." Entonces ahí también se ve que había una descendencia que tenían como dice el otro concepto, vivían en características y comunidad juntos. So there we see once again the definition of a family as we've seen before, that they were all living together.
Y en el Antiguo Testamento la palabra familia significaba en su origen un concepto de trabajo y de servicio doméstico. And in the Old Testament, the word family is translated as a concept of work and domestic service. Era un lugar donde había que trabajar, hacer muchas tareas, tanto de cosas fuertes y también de mucho trabajo doméstico. There's a lot of the work had to be done on the outside, but also inside the house domestically. En el Nuevo Testamento se usaba una palabra para, In the New Testament. se usan varias palabras para describir lo que es la familia. A lot of words are used to describe the family. Y una en especial que se llamaba terapia. And one of the words was called terapia. Esta palabra era muy versátil y tenía varios significados. It's a very versatile word, and it had a lot of meanings. Significaba hogar, It meant house casa y bienes. and goods. Home, house, and Entonces, goods. eso significaba según el contexto que se lo ponía. También significaba un lugar de sanidad. It was also signified by a place of healing. Y también significaba un lugar de adoración a Dios. Also a place to worship the Lord. Y también significaba un lugar de servicio. It also signified a place of service. Entonces, uniendo todos estos So conceptos, putting all these concepts together, la familia era un lugar donde el cuidar, el servir, el sanar y el adorar eran elementos comunes. in other words, a family with all these definitions was a place where you would take care of, serve, heal, and worship as its common elements. Y a veces esos conceptos, algunas veces, no sé si no los queremos aceptar o tenemos otra idea, pero al casarnos se vuelven un poco pesados. Voy a explicar por qué. And sometimes, when, in terms of a family, when you get married, it becomes a little heavy, and I'll explain why. Cuando yo me casé, When I got married, bueno, yo había conocido ya por unos 10 años más o menos, había estado en los caminos del Señor. I knew the Lord for approximately 10 years, Y como mujer soltera, and as a single woman, pues me había involucrado en todas las actividades de la iglesia. I was involved in all of the activities of the church. Yo estaba de lunes a lunes en la iglesia. I was in church from Monday to Monday. Participaba de los grupos vida, del Participating evangelismo, in evangelism, del coro, in the choir. servía como maestra de los niños de la escuela dominical, I was a Sunday school teacher, en la oración, in the en worship, las in the reuniones de prayer, jóvenes. in the youth, Dígame in the youth en group. qué no participaba. I participated in everything. Ahí estaba siempre metida todos los días. I was there every day. Y entonces cuando en mi deseo, en mi oración, cuando yo In my quería desire, in my casarme, prayer, yo siempre anhelaba to get married. casarme con un hombre de Dios. I always wanted to marry a man of God. Cuando Dios hizo caer todos mis otros conceptos de antes. When God took care of my other concepts of what I wanted in matrimony. Pero cuando me casé y yo después me di cuenta cuán idealistas eran mis sueños. But when I got married, I realized, all of these things that were part of my dreams. Casarme con un hombre de Dios, Like getting married tener to a man una of God, familia cristiana, having a Christian family. wow, estar en la casa de Dios, Wow, being in the house of the Lord, educar mis hijos en el Señor. educating teaching my kids in the way Qué of the Lord. maravilla, right? It's Son perfect, lindos right? esos conceptos, ¿verdad? Right? Ahora veamos la práctica. Now check out the practice. Ok, cuando yo me casé con todas esas ilusiones, con todos esos ideales que son verdad y son hermosos. When I started with all those illusions and all those things that were beautiful, Pero cuando ya me embaracé But when I y got cuando ya pregnant, nació mi primer niño,
And when I Y had my cuando ya babies, empecé a tener que atender mis and when I needed to responsabilidades take care of my responsibilities, de cocinar, de limpiar, de to lavar, cook, to clean, to de ser wash, mamá, de to be a ser mother, esposa to be a y wife, además de todas esas and cosas, on top of all that, atender las obligaciones de la iglesia, do my duties ir a at la church, reunión de oración, ir a la reunión del coro, and ir be- a and go to dirigir la meetings after alabanza, meetings, estar en los estudios bíblicos, and being in the, empecé a quedar too much. exhausta. I was exhausted. Porque dije, oh my God, esto está tremendo. Y cuando las cosas de la vida vienen encima, And when the things of life come on top, como en mi caso like in my case, fue la condición física de mis hijos, was the physical condition of my children. incluía And it in- visitas más seguidas al médico, It included, al you know, especialista, more a visits to the doctor. tratamientos. Ya se imaginan cómo se va complicando la vida, You can ¿verdad? imagine, how complicated my Y life en mis was. tiempos yo no tenía lavadora ni secadora, so Back- you can imagine. Back in my day, we didn't have Todos los a días, washer, dryer. pañalitos, ropita, planchar, Ironing, washing by hand. coser, además de todavía. On top of all these other things I had to Y do. ni qué decir la cocina. And that's not even talking about the Tenía kitchen. un esposo que le gustaba And my comer husband bien, that liked to eat saludable, good, variado. variety of food. So, mi arroz cada 3 días o 2 días no era good, no era bueno. He didn't like to eat the same thing over and over again. Y luego, cómo atender a todas la diversidad de obligaciones. And how to attend to all the Llegó un different things I momento had en to el do. cual empecé a dejar de ir a la reunión de oración con I todo el started dolor to- de mi corazón. I started to stop Le assisting dije a mi some of the esposo, meetings. pues voy a tener que delegar a alguien eso porque, I told my husband I'd have to delegate this to por un someone buen else. tiempo teníamos la reunión de jóvenes o que en mi casa había un montón de jóvenes todo el tiempo y pues quién hacía todo lo que tenía que hacer para compartir con los jóvenes. So I had to do everything that we needed to do just to spend Más de time with the 80 youth. jóvenes en la casa y quién preparaba todo. When the youth would come to my house, guess who had to take care of Más de everything? 80 jóvenes, ¿quién limpiaba la casa para que lleguen? Y cuando se iban, ¿quién limpiaba la casa para que quede limpia? And when they came, who had to ¿Y who quién fix the tenía house? que And when they left, acostar who a had to los fix the bebés? house? And who had to take care of the ¿Y children? quién tenía que preparar para el día siguiente la And who had to comida? get everything ready for the next day? Me. Entonces, ya se imaginan, So a you los can imagine. 4 años, After a few years, yo estaba como un question mark. I was exhausted. Para esto me he casado, Did I get married for this? para ser una empleada doméstica. I feel Sin like a domestic sueldo, employee. sin horario de trabajo. Oh, Dios mío. Oh, Y good para Lord. comenzar, el hecho de que dice la palabra que son ya no más 2, sino 1. And you know how the Bible says that there You are no know longer what two it but one. means to be one? You know what it means to be one. Oh my goodness. Significa que mueres a lo tuyo, mueres a lo otro y tienes que hacer algo nuevo. ¿Y eso qué significa? Renuncia, sacrificio, entender mean? ciertas cosas It que means nunca renouncing things, sacrificing things. habías podido entender. Porque yo era hija única, yo ponía las cosas donde yo I quería, had different yo ideas. si quería, I was, cerraba si only quería, child. abría si quería, comía si concepts were quería, si different. quería. And I wanted this and I wanted that. No más No de more. eso. Ahora es, oh my God, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, Now pero ¿por qué esto? Now my ¿Por qué life el was, I otro? have to do this, I have to do that. Ahí empezaron a relucir, pero tremendamente, todas mis imperfecciones. All of a sudden, all of my imperfections begin to show. Era la desordenada, I was unorganized. era la que... no, ¿para qué? Fue increíble. It was incredible. Ahora, Now, familia, family, un lugar de adoración a Dios, a place to worship the Lord, un lugar de servicio a Dios, a place to serve the Lord, un lugar de sanidad. a place to heal. Pues yo esperaba que mi esposo todo el tiempo sea comprensible, I always wanted que me my husband to entienda. be
comprehensible to que me understand. sane mi corazón. Que me diga, está bien, mamita, sana, sana, colita de rana. To massage my heart and tell me everything would be okay. Pero eso no pasaba. But that didn't happen. Y yo dije, exijo una explicación. It's like, I need an explanation. Y cuando uno de esos días fuimos invitadas And one of those days we were invited a un almuerzo, to a luncheon. doy gracias a Dios por las I give, mamás I give thanks to God for the mothers, ya más grandes That y are espirituales que hay en la casa del Señor. older spiritual mothers in the house of the Lord. Fui con mis 3 hijitos, I went with my 3 children, la última de pecho. the last one as well. Dígame si yo estaba en la mesa con todos. And I was there on the table with everyone. Estaba a un costadito, Nope, I was on the side allá, tal vez oculta, in the corner con mis hijitos haciendo jugar, with my 3 children, con mi letting them bebé que play. quería comer. Entonces la hermana me lleva a su dormitorio y me da el lugar como para que amamante la niña y pues la haga dormir. And so they took me to one of the bedrooms so I can take my daughter and Y lay yo her down to go creo to que sleep. esa mujer vio mi cara de frustración. And that lady must have seen my frustrated face. Yo no podía estar como los demás, I couldn't be with the other, conversando, talking, riendo, participando de la participating, reunión, compartiendo, no podía estar sharing, alabando. worshiping. Estaba de niñera, I was like a cuidando nanny, niños, amamantando, cambiando. doing this, doing Así that. que no disfruté nada de esa reunión que, entre comillas, era para distraernos un poco. I wasn't able to enjoy any part of that meeting that was supposedly something to distract me from. Yo llegué a pensar y decir, realmente, I began to no think, sé si debería haberme casado. I don't know if I Era really should have tan gotten married. feliz sirviendo al Señor. Y ahora aquí estoy de esclava. You know, I used to be happy with the Lord, ¡Qué but now, horror! No puedo ni compartir la I palabra. mean, I can't No even puedo share the word. alabar. Díganme si cuando venía al culto dominical yo alababa como se alaba ahora, ¿no? Levantando las manos, danzando para el Señor. When I would worship, I would raise my Nunca hands and más. dance. Never Estaba again. con mi cochecito, I was estaba with my- dando cositas a mi I bebé was para with que se the children, taking distraiga. care of them with De the pronto un strollers, olor, tenía que salir burping para them, afuera. taking them Y en out. lo más hermoso de la alabanza, In en the lo best part of mejor worship, que estaban profetizando, in the yo parts where estaba they were cambiando prophesying, pañales, I was limpiando, changing lavando. diapers. Y cuando entré ya todos estaban sentados, And then when escuchando I la finished palabra and I de came in, Dios. everyone was Bueno, sitting down. y como los niños hacen ruido, pues había que sacarlos, llevarlos a otro lugar. ¿Qué era mi vida, Dios mío? What was my life? Good Lord. Pero como para el Señor no se escapa nada, But you know, nothing escapes the Lord. entonces esta mujer me habló y me dijo, tengo una palabra para ti. Now the sister came and said, I have a word for you. Oh, by the way, ¿saben qué pensaba yo? Oh, you know what I thought? ¿Y dónde está toda esa unción que yo tenía? Where is all that unction that I had? ¿Dónde está esa Miriam que dirigía la alabanza a las multitudes? Where is that Miriam that used to lead worship to the multitudes? ¿Dónde está esa Miriam que predicaba y Where is that Miriam enseñaba a that los preached, niños a tal punto taught children, que por cientos venían aquí, se To arrodillaban the y se point where the kids would come up arrepentían? here and worship. ¿Dónde está? Where is she? Yo decía, ya me olvidé de todo. I was like, nah, I forgot about all that. Y ella me dice, tengo una palabra para ti. She said, I have a word for you, Y el Señor te dice que And the estás Lord tells you. guardada en aceite. that you are being held Y yo le digo, ¿y in qué significa oil. eso? Mira, cuando yo abro una lata de salsa Listen. de tomate, Listen, when I open up a tomato jar, no siempre la uso toda. Entonces, I don't use everything. escojo un recipiente de vidrio, lo unto con aceite y vacío la salsa de tomate. ¿Para qué? Para que esa salsa se preserve y no se pudra. Y la pongo al refrigerador. Así te tiene el Señor, en una vasija con aceite y no te vas a podrir, me dijo. Yo, ¿de qué me está hablando? ¿Y sabes qué más te dice el Señor?
And you know what else the Lord says? Me dio un versículo He gave me a Bible verse. y dijo, de cierto te digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis pequeños, a mí lo hicisteis. Tú has dicho, ¿qué hago ahora? ¿Quién soy ahora? Cambiando pañales, lavando, cocinando, planchando. Y by the way, mi esposo viajaba mucho. Yo vivía preparando maletas, lavando ropa, preparando maletas. Y tú has dicho, ya, nada queda de mí. Pero el Señor te dice, todo lo que haces a uno de estos mis pequeñitos, But the Lord lo says, haces para mí. whatever you do to the least of these, Hija, you do unto me. tú estás sirviendo al Señor. Tú no Daughter, you eres are una serving the Lord. sirvienta. You are not a Tú servant. eres mi sierva. You are Tú my estás servant. criando estos hijos para mí. You were put for these children to serve me. Este servicio de hacer maletas, service. de lavar, de planchar, de volver a es mi siervo. It's Lo my estoy servant. enviando a todo lado. Él va feliz I'm sending him porque everywhere. tiene una He goes esposa happy que because he has a entiende wife el llamado, el that has a ministerio, calling, que le the apoya, ministry que no le reprocha, that helps que him. él esté haciendo la obra del Señor. Knowing that he's doing the Me work of the Lord. estás sirviendo a mí y You a are mis serving me propósitos. and my purposes. Y en esa época, hermanos, And in that time, brothers, en los 10 primeros años de nuestro matrimonio, in those years mi of our esposo matrimony, viajó más que nunca, my husband estableció traveled more than iglesias ever. más que nunca, abrió más de 30 estaciones de radio. He opened more than El 30 Señor lo usó radio grandemente en la radio, en la televisión, en was los on the radio, encuentros, on en TV. los bautizos. Y andaba con su esposita, And did he travel with his wife? Nope. andaba con sus 4 hijitos. Pero ese día yo entendí que I yo understood también estaba haciendo la obra del That I was Señor. also doing Que the work of éramos the Lord. familia, That we que were a ese lugar family. donde Él llegaba That era that su place when he lugar came de home refugio, was his era su refuge. lugar de descanso, Was his place era su of lugar rest. de alegría. Was his Y place que of si encontraba una mujer feliz he y had satisfecha, a woman Él that was sería happy and bendecido, satisfied and Él was sería blessed. levantado, And Él would- sería he would lift him up protegido, Él and was sería protected. renovado. He was renewed. Y que eso era la familia And que that's what a Dios family me había was dado. that God had given him. Cuando mis ojos se abrieron, When my cuando ese spiritual eyes pelo opened, se cayó, entendí que yo estaba sirviendo al I understood Señor that I was en la worship- tarea más That I was importante de mi serving the vida. Lord the best Tal way vez no possible. era como yo había Maybe it deseado, wasn't the way that I tal vez wanted. no era como yo me imaginaba o Maybe it wasn't the way that I quería, imagined. ¿sí? Porque a todos nos gusta estar aquí o cantando, o, que es bonito, Right, que there's all todo the different tiene su ministries that are tiempo. nice. Pero hay tiempos en los cuales Dios There are te times llama a hacer When un the Lord calls servicio us to do a service, que no es muy agradable, that's not really, pero que tú Nice. sí sabes but if you cuál es el know propósito the purpose de la familia of de the Dios, family of cuál es el God, propósito what the purpose de tu esposo, of your de tus husband, hijos, of your children, y tú lo haces con and you do entendimiento, entonces viene contentamiento, entonces viene bendición, then entonces blessings will viene come, then contentment will come, orden. then there will be order. Créeme cómo volví esa noche a mi casa. How do you think I came home that night? Feliz, Happy, orgullosa proud, de estar haciendo la obra to de be Dios, doing the de work estar of God, criando mis hijos, de estar atendiendo taking mi care of my hogar, children, de que sea un taking lugar care of de my home, bendición. for it to be Y lo a continúo place of haciendo blessing. con alegría, And I did it con happily, gozo. Y ese lugar, with joy. aunque yo no dirigía a miles allí even though I en la iglesia, en mi casa, mis hijos adoraban conmigo, And I didn't- mis even though I hijos didn't lead thousands in alababan al worship, Señor, in my mis house, hijos my aprendieron children lo learned- que era ser, learned quién what it era was to be in the house Jesús, of the God. mis hijos My fueron children learned who preparados Jesus was. para ir a la eternidad, My children were prepared y to en go to cada eternity. una de la tumba de ellos me And- paré orgullosa porque everyone from sé their que tomb tuve tells me todos that. los días de su vida a su lado, diciéndoles y enseñándoles y fortaleciéndoles y cuidándoles. And take Hice la misión que Dios me mandó a hacer.
doing the service that God asked me to do. Amen. Somos familia y We are somos la family. familia de We are Dios. the family Y of God. Dios no ha creado la familia sin propósito. And God didn't Dios create a ha family without a creado la purpose. familia con un propósito, God para made a ser family un with a lugar purpose. del cumplimiento de sus planes, de Be a todo place lo que for Él His tiene plans para to nosotros. happen. Dios tiene planes hermosos y yo no me podría parar aquí y yo no tendría la autoridad para decirles aquí de no haber vivido esos 15 años de dolor, sí, de sufrimiento, sí, pero de cumplimiento del propósito de Dios en mi vida. Yo no sé cuál será tu I don't know propósito. what your Yo no purpose sé is. qué es lo que quiere Dios hacer I en don't know tu what God casa wants y to en do tu in your home, familia. with Lo your family. único que tienes the que only thing that hacer you have to es do ríndete al señorío de surrender Cristo y déjate usar por Él the lordship y of the haz la Lord. tarea que Dios te ha mandado a hacer. And Si do the work that tienes God un has asked you to esposo, do. pues If you have a tienes una husband, responsabilidad. then you Si have a tienes responsibility. hijos, pues If you tienes have una children, you have a responsabilidad responsibility. y pídele a Dios ask the gracia Lord para to cumplir give con you su grace propósito to y fulfill all su those llamado purposes de la and those mejor callings that He's manera done. posible, porque possible. Dios ha hecho Because la God has familia done the y la family. familia And the es para family. que sea lugar de bendición, And the family is a lugar place de for cumplimiento del a propósito place of y el blessings. llamado de Dios. Ponte en pie. No sé cómo sea tu familia. I don't know what your family's like. No sé los desafíos que tengas. Tal vez no son como los míos definitivamente. Tal vez te has sentido como yo, una esclava de tu casa. Tal vez te has sentido una sirvienta sin sueldo, haciendo cosas en tu casa. No más. Se acabó ese tiempo. Tú eres una mujer de Dios que está cumpliendo con un llamado y un propósito. Y Dios te ha dado la capacidad para criar a tus hijos, para ser la mejor madre, la perfecta madre que ellos necesitan. A ti, varón, Dios te ha dado la gracia y la capacidad para ser el perfecto varón que tu esposa y tus hijos necesitan. Solo ríndete a Él. Solo dile: Señor, aquí está mi vida. Yo sé que pueden haber momentos en los cuales uno puede decir: me rindo, no puedo más. Esto es demasiado para mí. Y cuando llegan esos momentos, han habido familias que se han roto y se han dividido y se han separado porque no pudieron hallar la gracia de Dios. Pero Dios es un Dios restaurador. Para Dios no hay nada imposible. Él ama a la familia. Él es defensor de la familia. Y Él quiere darnos de su gracia para enfrentar los desafíos más grandes. Para mí tal vez era tener un menú. Dios sabe cómo luchaba con mis menús de cocina. Entrar a la cocina para mí era entrar a un laboratorio. Demasiado difícil, demasiado demandante. Pero Dios sabe que he cocinado las comidas más ricas que a mis hijos y a mi esposo le gustaban. Y Dios sabe que Él me dio la gracia para aprender cosas que tal vez nunca hubiera podido aprender de no haber sido Dios hablándome a mi vida. Tal vez me hubiera revelado, tal vez me hubiera salido a trabajar porque eso es lo que yo quería. Ustedes no saben cuántas veces estaba en la oficina de los pastores diciéndoles: quiero volver a la iglesia, quiero hacer las cosas ahí. Y cuando terminábamos la charla, la respuesta era la misma: tu deber ahorita está en tu casa, tu deber es tu familia, tu deber son tus hijos.
Y yo pensaba, Dios ya no me quiere, yo ya no sirvo. Pero no era así hasta aquel día que Él me habló y abrió mis ojos y me enseñó el valor de la familia, el rol que yo jugaba en mi familia. Y Dios me dio la gracia para hacer mi familia lo mejor que podía hacer. Tal vez no es la mejor del mundo, no fue la mejor del mundo, pero fue lo mejor que pude hacer. A tal punto que mi esposo me dijo: hija, ya casi, ya casi. Proverbios 30.5, mamita. Y cuando él vio que me rendí ante la voluntad de Dios, en su libro, yo no me había fijado, no me había dado cuenta. Él me llama su heroína. Hermanos, Dios quiere restaurar la familia. Y Dios quiere que nuestras familias sean familias llenas de propósito, llenas de unción, llenas de la gracia del Señor. Seamos los padres que necesitamos ser, los esposos, las esposas que necesitamos ser, los hijos que necesitamos ser. No importa en qué etapa de nuestra vida estemos, pero sí Dios tiene propósitos grandes para nosotros. Y lo más importante, somos parte de la familia de Dios. Y tenemos un Padre espiritual que nos ama, un Padre que nos ha adoptado y un Padre que nunca va a dejar que nuestras vidas se pierdan. Si nos rendimos a Él y si hacemos de Él nuestro Señor y Salvador. Amado Dios, en estos tiempos tan cruciales, donde el concepto de familia está siendo bombardeado, donde las familias están siendo destruidas, donde la unidad de la familia está siendo quebrantada, donde el rol de cada miembro de la familia está siendo afectado, porque estamos escuchando más los razonamientos de Satanás y no estamos obedeciendo tu palabra. Señor, venimos ante ti para pedirte: restáuranos, Señor, sánanos, Señor, enséñanos, Señor, guíanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a conservar la familia bajo tus principios, bajo tu palabra, bajo tu propósito, Señor. Haz que nuestras familias sean un lugar de sanidad. Haz que nuestras familias sean un lugar de adoración a tu nombre. Haz que nuestras familias se conviertan en un lugar donde tú puedas reinar y donde tú te puedas ser glorificado. Un lugar donde haya el servicio mutuo, donde no nos sintamos ni esclavos ni sirvientes de nadie. Un lugar, Señor, que sea home, casa. Gracias, Señor. Tus manos entregamos nuestras familias. En tus manos entregamos lo que tenemos y lo que somos. Nos rendimos a ti y pedimos tu señorío. Pedimos, Señor, tu revelación, tu entendimiento. Y así como tú me hablaste ese día, así como tú pusiste el dedo en la llaga, porque yo me sentía como me sentía, así ahora tú, Señor, habla a tu pueblo. Habla a tu pueblo, habla, Señor, y dales tú una
palabra de esperanza, una palabra de sanidad, una palabra, Señor, que les confirme lo que tú quieres hacer con ellos. Los equipes con tu Santo Espíritu y nos des la gracia de levantar familias que bendigan tu nombre, Señor. Familias en la tierra donde tú reines y donde tu voluntad sea hecha.